asambleísta ponente, asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a mis compañeros y compañeras asambleístas. Un saludo a todo el Ecuador que nos sigue a través de distintos medios, de la radio de la Asamblea Nacional, del canal legislativo, de canales públicos, de canales privados, pero sobre todo un particular saludo a este público presente aquí en las barras altas de la Asamblea Nacional, que vienen de distintas provincias: Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Azuay, Cañar, Los Ríos, Pichincha y obviamente mi provincia, la provincia del Guayas. Gracias por su presencia en esta jornada histórica que vamos a tener el día de hoy. Y digo que es histórica porque es la primera vez en la historia del Ecuador que se debate, que se discute un proyecto de reforma a la Constitución de cara a los ciudadanos y ciudadanas. Es la primera vez que se constituye una asamblea territorialmente en todo el país para hablar con sus mandantes y hacerles conocer el espíritu, la búsqueda de la mejora en la Constitución a través de un mecanismo que está previsto en la Carta Magna. Siguiente. Y estas reformas constitucionales que tantas observaciones a favor, en contra han tenido durante todo este año, no es nada nuevo dentro de los parlamentos democráticos del mundo. Son procedimientos legítimos que además están avalados por el dictamen del pueblo ecuatoriano en las urnas cuando ratificaron el contenido de la Constitución de Montecristi, donde precisamente se prevé este trámite especialísimo que hoy inauguramos en este Parlamento. En otras partes del mundo, siguiente lámina, en otras partes del mundo, insisto, donde se dan estos procesos democráticos, se reforma la Constitución, no con la finalidad de beneficiar a partido ni a gobierno alguno, sino para mejorar el acceso de los derechos ciudadanos a esas garantías previstas en las Cartas Magnas. Vemos el ejemplo de Francia, donde el presidente francés solicitó al Parlamento incluir en la Constitución normas contra la lucha contra el terrorismo. El ejemplo de Rusia, donde se habló de la ampliación del periodo presidencial y se aprobó de 4 a 6 años. Vemos el ejemplo de Chile, con 150 votos a favor, se aprobó la reducción de la edad para ser electo senador. ¿Cuál es el misterio de tratar aquí en nuestro país, en el Ecuador, una reforma constitucional que en 16 puntos lo que busca, insisto, es mejorar esos contenidos para que ese pueblo tenga un acceso mejor, directo, a sus derechos previstos en la Constitución? Siguiente lámina. El artículo 120 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional tendrá entre sus atribuciones el participar en el proceso de reforma constitucional. Siguiente. Pero no es algo novedoso reformar la Constitución. Lo inédito es la forma en que lo estamos haciendo, siguiendo puntualmente los preceptos constitucionales. No lo estamos haciendo entre gallos de medianoche, no lo estamos haciendo al apuro, no lo estamos haciendo queriendo invisibilizar los contenidos, todo lo contrario, estamos procurando y hemos hecho el mayor esfuerzo desde la institucionalidad de la Asamblea para impulsar este proceso con transparencia y con pluralidad. Pero ¿cuáles han sido las reformas a la Constitución vía Congreso Nacional que anteriormente se realizaron?
Entre 1979 y 1998 se realizaron 12 reformas constitucionales y solamente la Constitución de 1979 fue objeto de interpretaciones, reformas, codificaciones en 22 ocasiones por parte del Legislativo. Siguiente lámina. Ahí constan enunciadas todas esas reformas. Siguiente. La rigidez para las reformas que hoy existe vía Asamblea Nacional han venido migrando de manera positiva, de tal forma que cuando se trate de una reforma a la Constitución, se den determinados parámetros que son fundamentales. En el año 1979 a 1998, el procedimiento de reforma constitucional era el mismo que para la formación de una ley, no el trámite especial que tenemos hoy. No existía plazo de espera entre primero y segundo debate. A veces se reformaba en 20 días, a veces en 4, a veces en un mes, dependía de la conveniencia de los congresistas de turno. El presidente de la República de aquel entonces, además, tenía poder de veto sobre el trámite de reforma constitucional. Poca rigidez. 1998 la Constitución ya estableció la mayoría del 20% de asambleístas para presentar una iniciativa y agregó el plazo de espera, ahí sí por primera vez, de un año entre primero y segundo debate. 2008, ya en nuestra Constitución se establece el requisito de la mayoría del 33% en esta iniciativa y el plazo establecido de 12 meses entre primero y segundo debate. Siguiente lámina. El procedimiento de reforma constitucional que está previsto en la Carta Magna, porque voy a hacer énfasis, pueblo ecuatoriano y ciudadanos y ciudadanas y compañeros y compañeras asambleístas, que todo el procedimiento que ha seguido la Comisión de Enmienda, así como esta Asamblea, ha sido ceñido a la norma constitucional. El procedimiento de reforma a la Constitución tiene 3 formas en la Carta Magna: a través de la enmienda constitucional, a través de la reforma parcial y a través de la constitución de una asamblea constituyente. La diferencia para establecer cuál es el camino, siguiente lámina, la da establecer de qué se trata, cuál es la materia. Si aquella materia de la que se trata no afecta la estructura del Estado, si aquello de lo que se trata no constituye una regresión de derechos, podemos seguir el trámite de la enmienda constitucional. Siguiente lámina. ¿Y quién califica eso? Eso lo califica la Corte Constitucional, quien es quien tiene que dar el dictamen. Es por eso que esta Asamblea, siguiendo el trámite previsto en la Constitución aprobada en Montecristi, comenzó el 26 de junio del 2014 con este proceso. 91 asambleístas del movimiento al que me pertenezco, País, presentaron una propuesta de enmienda constitucional ante la Corte. El 31 de octubre, siguiente lámina, del 2014, fue admitido el trámite por la Corte Constitucional y en cumplimiento del artículo 443 de la Carta Magna, dictaminó que 16 de las 17 propuestas podían ser tramitadas a través de la enmienda constitucional. El 6 de noviembre del 2014, la Asamblea fue notificada con el dictamen 00114-DRC. Siguiente lámina. El 6 de noviembre, entonces, el CAL inmediatamente sesionó y creó la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional. El 11 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 92 votos a favor, aprobó la integración de la comisión respectiva. Siguiente informe. Una vez conformada la comisión,
procedía a seguir con el trámite previsto en la Constitución. En los 30 días posteriores, presentar un informe para primer debate. Para la realización de ese informe, la comisión recibió a más de 32 actores, representantes de función pública, de academia, de sectores sindicales, de organizaciones sociales y de ciudadanía en general. El 26 de noviembre del 2014, los miembros de la comisión debatieron en su totalidad la propuesta de enmienda constitucional. Siguiente. El 28 de noviembre se aprobó en la comisión especializada ocasional para el tratamiento de esta solicitud el informe para primer debate. Y el 1 y 2 de diciembre del año pasado se realizó el primer debate en el Pleno. El 19 de enero del 2015, desde el 19 de enero del 2015 hasta el 15 de noviembre del 2015 hemos desarrollado un diálogo ciudadano en territorio. Del 16 al 23 de noviembre de este año, la comisión sesionó para tratar y aprobar el informe para segundo debate, el mismo que fue aprobado y luego entregado a la presidenta de la Asamblea el 23 de noviembre del 2015. Aprobación de informe para segundo debate con 8 votos a favor y 3 en contra. Proceso ceñido a la Constitución Política de la República en los plazos y en el procedimiento, dejando en claro ante la ciudadanía que cada uno de los hitos de procedimiento que se realizaron fueron comunicados de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional oportunamente a la Secretaría de dicha entidad. Siguiente. Y hemos desarrollado un amplio diálogo en territorio. Durante estos 12 meses pudimos sesionar como comisión en 14 ocasiones en distintos puntos del país, pero también tuvimos más de un centenar de encuentros ciudadanos donde participó por lo menos un asambleísta de la comisión para exponer, escuchar, recibir los distintos criterios. Lago Agrio, Puerto Ayora, Montecristi en Ciudad Alfaro fueron, entre otros, varios de las decenas de puntos territoriales donde nos encontramos. También estuvimos presentes a través de videoconferencias con Europa, con Estados Unidos, con nuestros hermanos migrantes. Buscamos desde todos los ámbitos tener una presencia territorial. En ninguna parte del procedimiento se decía qué tenía que realizar la comisión durante estos 12 meses. Podíamos haber sesionado aquí en Quito, recibiendo a distintas organizaciones. Fuimos a territorio. Esa es la participación ciudadana que se debe garantizar desde el ejercicio del poder. Luego de aquel recorrido y de haber recibido, siguiente lámina, la opinión ciudadana, podemos hoy comparecer ante el Ecuador entero y no solo presentar la lectura de este amplio y fundamentado informe, sino además como ponente presentarles a ustedes cuáles son los contenidos de esta propuesta de enmienda, cuál era el tema original, qué se debatió y qué enmiendas pudimos o sugerimos para este pleno mejorar sus contenidos. Siguiente. Aclaración de competencias en salud y educación. Aquí se propone una coordinación entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central para la planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamiento en temas de salud y educación. Tengo un brevísimo video, por favor. ¿Cuándo hemos tenido una infraestructura como esta con toda la tecnología? O sea, es algo admirable.
En mi tiempo no había esto, mientras ahora el gobierno nacional les ha dado todas las facilidades a los estudiantes para que los estudiantes se preparen. Esta enmienda lo que busca es precautelar que la construcción de infraestructura, de colegios, de escuelas, de hospitales que se viene realizando en el país continúe. La preocupación es que los gobiernos autónomos descentralizados puedan contar efectivamente con esos recursos. Es por eso que la Constitución actual establece: el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Las políticas. La propuesta original de enmienda en el numeral sexto del mismo artículo 261 establecía: las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, en consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes. La Comisión de Enmienda sugiere al Pleno la siguiente redacción para mayor precisión, que la fundamento inmediatamente. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, y continúa: planificar, construir, que es lo fundamental, y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en educación y salud. El fundamento de la mejora de la redacción en esta enmienda es que la redacción propuesta incluía a la seguridad social y vivienda, cuando lo que se buscaba y el espíritu real de la enmienda era que se pueda continuar trabajando desde el gobierno central, no solo en la planificación, sino que se siga construyendo infraestructura en educación y salud y concurrentemente hacerlos con los GATS. La propuesta: eliminar la frase en consecuencia e incluir la frase en educación y salud. Siguiente lámina. La misma aclaración de competencias y salud de educación se da en el artículo 264, donde la Constitución actual establece: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, mientras que la propuesta original de enmienda, y así se mantiene, dice: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, previa autorización del ente rector de la política pública. Podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Siguiente. Sobre el mecanismo de consulta popular, lo que se busca es precisar la facultad de los gobiernos autónomos descentralizados para consultar a la ciudadanía sobre temas que sean de su competencia. El derecho de la ciudadanía a ser consultado con la enmienda propuesta se mantiene inalterable. Busca eliminar esa contradicción que hoy tiene la Constitución y que a continuación aclaro. Siguiente lámina. La Constitución actual en el artículo 104 señala: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar las convocatorias a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. La propuesta de enmienda busca que sean sobre temas de competencia del correspondiente nivel de gobierno. Jurisdicción y competencia no es lo mismo. Por ejemplo, el tema de la minería puede ser un tema importante para la provincia de El Oro, para Zamora, para Machala. Sin embargo, es un tema que puede ser importante para su jurisdicción, pero no lo es de su competencia porque es parte de la política general del Estado. Por eso, la razón de esta enmienda en el artículo 104. Siguiente. Y sobre el mecanismo de la consulta popular, el artículo 104 en el inciso cuarto señala que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta sobre cualquier asunto. Ese sobre cualquier asunto que está enunciado
En la misma disposición del artículo 104, más adelante en el inciso sexto, ya está limitado. Por lo tanto, el hablar sobre cualquier asunto no es real, por dos razones. Primero, porque el artículo 104, inciso sexto, dice: con la restricción actual a hacer consultas sobre tributos y organización política. Por lo tanto, la norma que dice sobre cualquier asunto no está siendo precisa. Y lo segundo, no es que porque se tiene la iniciativa de consultar, se puede consultar sobre cualquier asunto, porque se tiene previamente que establecer un procedimiento con la Corte Constitucional para una calificación. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del dictamen de la Corte Constitucional sobre constitucionalidad de preguntas propuestas, donde se indica que no todo puede ser consultado. Ejemplo, consultar sobre la aprobación de la esclavitud. Es un tema que no se debe consultar, que no se puede consultar, y no es que existe una limitación, sino que existe un procedimiento a seguir. Siguiente. Plazo para conformación de las regiones autónomas. Ahí lo que se busca es armonizar los preceptos constitucionales. No se ha podido concluir el tema de la regionalización, que hoy prevé que tiene que darse en un plazo de hasta 8 años luego de aprobada la ley que haga referencia a esos gobiernos autónomos. Siguiente lámina. Y hago esta puntualización porque hay determinados criterios que piensan que son los 8 años los que corren desde la vigencia de la Constitución de Montecristi. Los 8 años corren desde la vigencia de la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, que fue expedida recién en el 2010. Lo que busca esta norma es dejar insubsistente en la norma constitucional ese plazo de hasta 8 años, de tal forma que, si esta asamblea o asambleas futuras lo consideran pertinente, hagan la reforma correspondiente a la ley y dejen abierto el tema del plazo para que solamente se dé esta posibilidad de la regionalización cuando las condiciones técnicas, cuando las condiciones económicas, territoriales, como la solución de problemas limítrofes, se hayan de una vez resuelto. Siguiente. Y la enmienda de la postulación para la reelección. Durante todos estos meses hemos sostenido, y lo reiteramos, que es una disposición que amplía los derechos de participación ciudadana, eliminando esa restricción que impide a determinadas autoridades de elección popular volver a ser candidatos. En ninguna parte de esta enmienda jamás se ha hablado de la reelección indefinida, porque pudiera pensarse que por reelección indefinida, a través de la enmienda, una persona, por ser solamente reelecta, ha quedado reelecta para toda la vida, sin respetar los distintos periodos alternativos que hay en los procesos electorales. Se mantiene entonces el principio de la alternancia. Ser candidato no asegura ganar las elecciones. Esos millones de votos los ponen los ecuatorianos y ecuatorianas cuando confían o en sus proyectos políticos o en las personas que lideran esos proyectos políticos. Entonces, en la postulación para la reelección se hizo la sugerencia de un cambio, que en vez de hablar de reelegirse en la propuesta original de enmienda, se hable de postularse para reelegirse, para que se entienda de una sola vez que es la posibilidad de optar, que la decisión es de ecuatorianos y ecuatorianas. Igual, en la misma norma, cuando se habla en la propuesta original de ser reelecto, cambiar ese término por postularse para ser reelecto, para darle mayor precisión al contenido de esta enmienda. La enmienda no limita los límites temporales para el ejercicio del cargo, siguen siendo 4 años.
y la forma de elección a través del voto universal, directo, secreto. Siguiente. Igualmente, postulación para la reelección. En esta norma se incluye una disposición transitoria que especifica que esta enmienda entra en vigencia desde el 24 de mayo del 2017, fecha dispuesta por la propia Constitución para la posesión de presidente y vicepresidente de la República. La enmienda entonces no se aplica para las elecciones del 2017. Quienes pudieran beneficiarse de esta enmienda, porque ya han tenido 2 periodos en el evento de aprobarse la misma, podrán hacerlo luego de las elecciones del 2017. Es por eso que se plantea una disposición transitoria segunda que indica: las enmiendas constitucionales referentes a los artículos 114 y segundo inciso del artículo 144 de la Constitución de la República, referidas a los derechos de participación política, entrarán en vigencia desde el 24 de mayo del 2017. Siguiente lámina. Reducción de edad para ser candidato a presidente o presidente. Es una propuesta que indica la posibilidad de reducir la edad de 35 a 30 años para ser candidato a la presidencia de la República, permitiendo de esta manera una mayor participación e inclusión de los jóvenes, que hoy son actores permanentes desde temprana edad de los procesos de cambio del país, que hoy están comunicados desde temprana edad con todos los acontecimientos que ocurren, que hoy tienen la oportunidad que antes no se tenían, no solamente de tener un bachillerato, sino de tener una formación académica completa, con universidad, con maestría, que les permita además aportar con sus conocimientos para el desarrollo del país. Es por eso, siguiente lámina, que se incluye en esta propuesta original de enmienda la edad de 30 años para poder ser candidato a la presidencia y por ende, por las normas siguientes, vicepresidencia de la República. Siguiente lámina. Seguridad integral. La Constitución garantizará que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria en la seguridad integral de la población ecuatoriana sin que se afecte su estructura y las funciones de defensa externa del Ecuador. Tengo un video aquí. Esta enmienda reconoce la histórica labor militar que siempre ha contemplado tareas complementarias a la seguridad ciudadana. Por ejemplo, actividades con la ciudadanía durante emergencias, desastres naturales, eventos climáticos adversos y apoyo en el combate del crimen organizado bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos. Para nadie es extraño ese rol complementario de las Fuerzas Armadas. Incendios en Quito, bomberos trabajando con la Fuerza Aérea, con los helicópteros del Ejército para apagarlo. ¿Se vuelven bomberos los miembros de las Fuerzas Armadas? No se vuelven bomberos. Es una actividad complementaria con el cuerpo de bomberos. El Hospital Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil en emergencia, hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién fue la primera institución que llegó a complementar con su actividad una labor de ayuda? Los hospitales móviles del Ejército Ecuatoriano. Esos, entre muchos ejemplos, Fundación Manuela Espejo, ¿qué más? Que todo el trabajo que a través de las Fuerzas Armadas se desarrolla para esa obra de inclusión social. Es por eso que la propuesta emana primero de un fundamento importante. La Asamblea Constituyente en el Acta 72 recogió el concepto de seguridad humana utilizado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1984,
propuso una reconceptualización del rol de las Fuerzas Armadas, del término de seguridad, centrada ahora sí esa seguridad en las personas en lugar de los estados. Esa propia Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos son las bases para esa reconceptualización. Ya no se fundamenta en las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar, sino en lograr, según esa declaración, la libertad para vivir sin temor y sin miseria. Ese término integridad nacional no corresponde con una lectura integral de la Constitución. Es por eso que la Comisión utiliza integridad territorial en vez de nacional, que es aquello que se pide incorporar en la propuesta alternativa. La propuesta entonces alternativa a esta enmienda indica: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en este concepto de seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Siguiente lámina. Competencias de la Contraloría General del Estado. Aquí se define el rol de la Contraloría del Estado, aclarando su función como ente de control de recursos públicos, mas no como gestor de auditorías de gestión. Precisando las competencias de esta entidad, se puede lograr, a través de una enmienda adecuada, que su gestión sea más eficiente y especializada. Un pequeño video. La Contraloría como ente de control permite que la inversión, los fondos públicos, sea invertido a servir a los ciudadanos. No debe meterse en el tema de medir gestiones, porque nuevamente digo, hay duplicidad de esfuerzos, ya que hay otros estamentos del Estado que vigilan justamente ese cumplimiento de lo planificado durante el año y durante la gestión administrativa. ¿Cumplieron los funcionarios o no cumplieron con el manejo honesto, limpio y responsable de los fondos públicos? Esa es la tarea que le corresponde a la Contraloría, pero darle potestades políticas para que juzgue si los funcionarios cumplieron o no con los objetivos políticos de un gobierno, me parece equivocado. La Contraloría no es juez político, ni puede ser juez político de nada. Vigilar la consecución de los objetivos se torna impreciso en el contenido de esta enmienda, prestándose a injerencias con atribuciones de otras funciones. Hay otros organismos que pueden suplir este tipo de situación, como por ejemplo las normas que están en el ERJAFE, o aquellas que están en el SNAP, o aquellas normas que tienen relación con las competencias de los organismos, de otros organismos de control, como aquel Consejo de Participación Ciudadana. Siguiente enmienda. Obreros y servidores públicos. Contradictoriamente, hoy en día el sector público está sujeto a varias leyes, pero principalmente los trabajadores del sector público, obreros del sector público, están sujetos al Código del Trabajo, y los empleados del sector público de un mismo sector a la Ley Orgánica de Servicio Público. Dos tipos de actividad sujetos a un mismo campo, al sector público, pero reglados por dos leyes distintas. Si las dos leyes o las leyes fueran iguales, no hubiera ningún problema. La gran discrepancia es que el Código del Trabajo dice una cosa para los obreros y la Ley Orgánica de Servicio Público dice otra para los empleados. Es por eso que esta enmienda lo que busca es una igualdad de condiciones, sin regresión, obviamente, de los derechos laborales de quienes hoy, estando en el Código del Trabajo, a través de la enmienda pasarían al sector a ser controlados por la Ley Orgánica de Servicio Público. Siguiente. La enmienda en la Constitución actual, en el artículo 229, hablan en su tercer párrafo y señala: las obreras y obreros del sector público estarán sujetas al Código del Trabajo. La propuesta de enmienda original
señala que se elimine esto, de tal forma que deje de estar un sector sujeto al Código del Trabajo, incluyendo obviamente una transitoria de respeto a los derechos. Asimismo, el numeral 16 del artículo 326 señala: el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El 16 dice los principios. La propuesta señala eliminar en esa parte del numeral 16 a aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo, precisamente con la finalidad de pasarlos a la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero en la propuesta de alternativa, siendo muy cuidadosos dentro de la comisión, la propuesta que hacemos al Pleno, hacemos la siguiente precisión. Artículo 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. En las instituciones del Estado y las entidades de derecho privado, en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Punto. Se elimina aquello de que no se incluye en esta categorización los del Código del Trabajo, pero se agrega: bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos y a la mejora en la prestación de servicios públicos, a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley, en virtud de que el Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general. Solo habrá contratación colectiva para el sector privado. Siguiente lámina. Y una disposición transitoria, primera, que propone la Comisión al Pleno, que diga lo siguiente: las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal. Una vez en vigencia la presente enmienda constitucional, las y los servidores públicos que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo. El órgano legislativo, en el plazo máximo de 180 días, contados desde la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional, aprobará una ley reformatoria a las leyes que rigen al sector público, observando las disposiciones constitucionales enmendadas. Garantizar a los trabajadores, a los empleados del sector público, una sola normativa, y que todos sean considerados servidores públicos. Siguiente lámina. Pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas. El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hago la precisión de entrada en esta enmienda, indicando que la Comisión debatió el cambiar el término pensión jubilar por pensión de retiro. Consideramos que eso es lo correcto. No fue recogido al final del informe porque lo hemos traído al Pleno como una propuesta, que con toda seguridad será recogido, como así se hizo en su momento, por los asambleístas del Movimiento Alianza País, quienes pronunciaron su criterio respecto a este tema. Y entonces, la pensión jubilar de la fuerza pública, ahora pudiéramos llamarla pensión de retiro de la fuerza pública, tiene modificaciones que son importantes, porque permiten que el Estado garantice a este sector tan importante y vital para el Estado, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Segunda precisión que se hace en la enmienda. Es por eso que en la propuesta se indica: el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y dejamos en el debate de este Pleno el cambiar el término pensiones jubilares por pensión de retiro, que consideramos que es lo correcto.
Siguiente. Reemplazo del término provisional a previsional. Fundamento: la palabra provisional implica un carácter temporal, mientras previsional remite a disponer, prever, prepararse medios contra contingencias. Creo que la norma se explica por sí sola. Seguimos a la siguiente enmienda. Comunicación como servicio público. Los derechos se garantizan a través de los servicios públicos, la salud, la educación, el agua, que no se puedan privatizar, que sí pueden ser administrados por públicos, por privados, por comunitarios, pero obviamente que se precautele ese derecho a una comunicación de calidad. Es un derecho del pueblo, de todo el pueblo, no de determinados sectores. Tengo un video respecto a esto, por favor. El objetivo de los servicios públicos es garantizar derechos, en este caso el derecho a la comunicación. No hay que entenderlos a la manera antigua. ¿Por qué? Porque los servicios públicos, como se entendía, eran simplemente servicios funcionales. Estos son servicios para los derechos del buen vivir. Y están sujetas a estos principios en el título tercero, que se llama garantías constitucionales. Si se lo mira de esta manera, se puede concebir esos derechos como servicio público. Comunicación como servicio público. En la propuesta de enmienda, la que se mantiene, se indica: la comunicación como un servicio público se prestará a través de los medios públicos, privados y comunitarios. Siguiente lámina. Organización territorial de la Defensoría del Pueblo. Esta enmienda propuso que la Defensoría, como órgano de protección y tutela de derechos, tenga una organización territorial de fácil acceso a los ciudadanos. Así fue argumentada y explicada cuando se envió la solicitud ante la Corte Constitucional para el dictamen correspondiente. Se buscó reformar el texto constitucional indicando que su estructura será desconcentrada, observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior. De la revisión que hizo la Comisión de Enmienda, de los conversatorios ciudadanos en distintas partes del país, se pudo evidenciar un malestar en determinados sectores por la intencionalidad de esta enmienda en particular. Y la fundamentación es la siguiente: la organización de la Defensoría del Pueblo no corresponde al ámbito judicial, pues es un órgano de control que pertenece a la función de transparencia y control social. Ya ahí, en el ámbito de su aplicación, había una digresión en la intención de la enmienda. Según la Constitución, en el artículo 204 y 214, la Defensoría tiene autonomía administrativa. Eso implica que le corresponde a la propia Defensoría el decidir su organización territorial. No es un órgano jurisdiccional y el Defensor del Pueblo tampoco integra el Consejo de la Judicatura. Pero adicionalmente, en la otra intencionalidad que había en esta enmienda, de que haya fácil acceso al territorio, pudimos determinar que actualmente la Defensoría del Pueblo sí tiene esa accesibilidad. Por razones presupuestarias tiene que aumentarla, pero no tiene una restricción para hacerla. Actualmente la Defensoría tiene presencia en 29 unidades de territorio. Si hubiera que cambiar algún tipo de organización en la Defensoría, pudiera simplemente reformarse la ley. Es por eso, siguiente lámina, ahí tienen el cuadro un poco de distintos territorios, es por eso que la propuesta en esta enmienda, la que hacemos ante el Pleno, es no considerar su aprobación. Siguiente. Proponemos una disposición general que diga lo siguiente: las enmiendas constitucionales aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional deberán ser desarrolladas, armonizadas y adecuadas mediante las normas infraconstitucionales en los respectivos cuerpos normativos, sin perjuicio de la vigencia y aplicación del principio de supremacía constitucional según el artículo 424 de la Constitución. Y una disposición final que diga:
Las presentes enmiendas constitucionales, con excepción de la disposición transitoria segunda, que hace relación a la postulación, entrarán en vigencia el día de su publicación en el registro oficial. Con esta presentación, señora Presidenta, concluyo mi intervención como ponente del trabajo que ha desarrollado la Comisión estos 13 meses. Muchas gracias.